Amén. Qué poderosa oración, me encanta. Bueno, chicas, vamos a comenzar. Este tema me gusta bastante. Siento que es como una continuación, pero como del otro lado de lo que vimos la semana pasada. Pero hoy me gustaría un poco hablar sobre las características de un hombre de Dios. Vale, primero, la semana pasada estuvimos hablando de cómo vivir una soltería en plenitud, cómo ser nosotras esas mujeres plenas, únicas, independientes, pero ahora entendiendo que Dios tiene un plan para cada una, que Dios tiene a un esposo para cada una, yo lo creo en el nombre de Jesús, también es importante ver, vale, cómo se ve este hombre. Sé que muchos han pasado ya por el módulo de masculinidad y que se han podido tener como un panorama mucho más abierto de esto, pero también siento que es bueno reforzarlo hoy. Entonces, características de un hombre de Dios, de un hombre de alto valor. Y cuando hablamos de un hombre de alto valor, no estamos hablando de riqueza, de estatus o de perfección, porque también se puede malinterpretar el término, que wow, tiene que ser un hombre perfecto, un hombre que no tenga fallas, y eso nos puede llevar a idealizar demasiado al hombre y luego llevarnos como, ¿sabes? Como decepciones y terminamos como peor. Entonces, cuando estamos hablando de un hombre de alto valor cristiano, estamos hablando de un hombre que tiene carácter formado por Dios. Y quiero que puedan ver aquí la acotación de un hombre de alto valor cristiano. Porque fuera hay muchos hombres buenos. Fuera hay muchos hombres que proveen, fuera hay muchos hombres que pueden tener buena actitud, que te pueden tener una buena familia, pero les falta ese ingrediente principal y es temor del Señor, que al final es lo que va a sostener o lo que te va a ti a asegurar de cierta forma que ese hombre por lo menos va a ser obediente a lo que Dios dice y va a saber cuidarte. Entonces, cuando hablamos de hombres de alto valor, no es solo aquel que tiene éxito en el mundo, sino aquel que teme al Señor. Entonces, por eso le agregamos esta palabra, cristiano. Entonces, muchas mujeres creen que reconocer a un hombre bueno es fácil, pero la realidad es que muchas terminan confundiendo el carisma con el carácter, las palabras con la convicción con la que ellos viven y la emoción con madurez espiritual. Cuando nosotros estamos conociendo a un hombre, a un chico, es natural que nos ilusionemos. Es natural que no veamos los errores, que no veamos las fallas, porque es lindo, porque puedo hablar con él, porque, wow, es increíble. Es como diferente tal vez a lo que he conocido antes. Entonces, si yo no voy con cautela, con discernimiento del Espíritu Santo, es muy fácil que yo me pueda confundir y pueda pensar que cualquier fruto es bueno y cualquier cosita que me muestre es buena. E incluso puedo bajar un poco los estándares o mis negociables y no negociables por no tener como esta conciencia de lo que realmente es un buen hombre, un hombre que ama a Dios. Entonces, cuando nosotras confundimos carácter con carisma, emoción, con madurez espiritual, vamos a terminar diciendo frases como, y eso que era cristiano, pero si iba a la iglesia, pero si me hablaba bonito, pero si al principio todo era bien y él se portaba como el caballero, como el mejor, después no sé qué le pasó. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos en esta situación, nuestra primera actitud podría ser echarle la culpa. Ay, es que él era cristiano, pero nos hemos detenido a pensar un poco en, yo supe discernir, yo supe elegir bien, yo supe ver las señales, yo ignoré esto desde el inicio y ahora me estoy arrepintiendo. O sea, al final las relaciones tienen 50 y 50% de responsabilidad. No siempre la culpa es la de él. A mí, por ejemplo, me pasaba muchísimo que yo era novia de alguien que no era cristiano. Yo intentaba convertirlo en la relación y eso no pasaba. Entonces yo me terminaba frustrando que no quieres ir a la iglesia y él obviamente me decía, pero tú me conociste así, tú me aceptaste así, ¿por qué me intentas cambiar? Entonces, claro, ahí yo me tenía que callar la boca porque es totalmente cierto. Yo quería exigirle a él que tuviera un carácter de un hombre de Dios sin ser un hombre de Dios. Eso no tiene sentido. Entonces, la Biblia nos enseña algo importante. Mateo 7:16. Por sus frutos los conocerán. Es muy fácil que nos engañen, pero la Biblia nos deja algo claro. Por sus frutos vas a conocer a la persona. No por lo que dice, no por lo que aparenta, no por lo que tiene,
no porque tanto sirve, sino por sus frutos. Y hoy vamos a darle claridad, vamos a recibir esta claridad para que puedas observar esos frutos con mayor sabiduría y con discernimiento. Y antes de comenzar, ¿de dónde viene el discernimiento? Del Espíritu Santo. Gracias, Elsa. Entonces, si yo no tengo una relación íntima con el Espíritu Santo, ¿cómo voy a esperar saber discernir algo que viene o no viene de él? Entonces, el primer paso para yo reconocer un hombre de Dios es tener una relación íntima con el Espíritu Santo, yo. Eso es lo más importante, porque Él es el que me va a revelar la verdad, que me va a decir, por aquí sí, por aquí no. Pero si yo vivo la vida según mis decisiones, según lo que yo siento, lo que yo creo que es correcto o no, yo probablemente me voy a llevar muchos estrellones, muchos. Pero si yo aprendo a ser sabia y escuchar primero la voz del Espíritu Santo, digo, vale, puedo evitarme muchos más errores. Entonces, característica número 1. Bueno, no, antes de la característica. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque, o sea, con lo que yo quiero mostrarles hoy, no quiero que se vuelvan críticas o perfeccionistas. Porque tampoco queremos caer en ese extremo. Todas estamos en proceso y los hombres también están en proceso. Entonces, hay una diferencia. Un hombre en proceso que camina con Dios y un hombre inmaduro que usa a Dios como discurso. Entonces, todas estas características que yo les voy a hablar hoy es para que ustedes aprendan a tener un filtro más claro, pero no a volverse críticas y perfeccionistas. Si tú no estás a la altura, o sea, como que me voy al otro lado y no puedes tener ni el más mínimo error. No, porque la Biblia tampoco habla de eso. Entonces, Proverbios 4:7 dice, la sabiduría es lo principal. Adquieres sabiduría. Dios quiere que elijas con sabiduría. El discernimiento te ayuda a distinguir mejor. Y te ayuda a elegir mejor con un corazón también sano, compasivo, entendiendo que si tú has sido procesada, que si tú hay cosas que todavía no las sabes, no las haces bien, eso está bien, y él también puede venir con estas cosas y está bien. La diferencia es la disposición que tenga. Entonces, característica número 1 de un hombre de alto valor cristiano, un hombre que ama a Dios. Obviamente, ama a Dios por encima de todo. Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces, un hombre de alto valor no usa a Dios como accesorio. Y si a mí me gusta alguien que no ama a Dios, que no tiene una relación con Él, tengo que descartarlo. Por más bueno que sea. O detenerme y preguntarle a Dios, Señor, ¿tú qué quieres hacer con esto? Porque al final el filtro más importante no lo tiene. Entonces ya por ahí, mira, puede ser muy bueno, puede ser empresario, puede tener dinero, puede tener estatus, puede tener, haber hecho terapia, cool, pero ama a Dios. Ama a Dios de verdad. Dios es el centro de su vida. Y eso se ve en cosas como busca a Dios cuando nadie lo ve. Toma decisiones consultando a Dios primero. Se somete a la autoridad espiritual. Y esto es importante. Tú quieres saber si ese hombre obedece a Dios. Ve si obedece a la autoridad espiritual. Ve si obedece a sus pastores, a sus líderes, a sus jefes, a la policía de tránsito. Eso va a hablar mucho de cómo se expresa. No vive una doble vida. Y aquí les quiero contar algo. Porque el hecho de que se someta a la autoridad no quiere decir que haya cosas que le incomoden o no le incomoden. Por supuesto, él va a ser un hombre que tiene también sus propias opiniones, pero aquí hay algo. Nosotros el miércoles pasado, nosotros tenemos como grupo de vida, no sé, en cada iglesia se llama distinto, célula, grupo de vida, grupo de conexión. Nosotros tenemos uno y el miércoles pasado nos tocó salir a evangelizar. Eso es algo que genuinamente a nosotros nos incomoda. Sabemos que es algo que Dios le gusta que hagamos, pero es algo incómodo. La verdad es algo incómodo salir a las calles y decir, hola,
Dios te ama, es incómodo. Y yo durante la etapa de la escuela que les conté que hice, lo hacía semanalmente, entonces ya estaba como un poco más curada en eso, era como que vale, puedo hacerlo. Pero Fer, no. Entonces el domingo pasado, el miércoles pasado fue como la primera vez que él salió a evangelizar. Entonces fue como, era una actividad de grupo, podíamos decidir no ir, pero dijimos, bueno, vale, hay que ser obedientes. Y en el camino, tú veías a Fer como, no quiero ir, no quiero ir, pero él iba caminando hacia el lugar. O sea, él estaba siendo obediente aunque realmente no quería. Entonces es como, vale, él está siendo obediente aunque le incomoda la situación. Entonces, este hombre puede tener situaciones incómodas, no tiene que decir sí, amén a todo y no sentir como nada contrario, pero aún así decide honrar y obedecer. Mira, yo no quiero estar aquí, y se lo dijo al líder, yo no quiero estar aquí, pero yo estoy aquí por obediencia. Y Dios ese día se glorificó de una forma increíble a través de Fer y el evangelismo de ese día. Entonces luego fue como, qué bueno que lo hicimos. Entonces, esta persona, este hombre que ama a Dios, va a buscar obedecer, aunque se sienta incómodo. O sea, no puedo esperar que él no tenga emociones y que no quiera como contradecir cosas, pero que al contrario pueda, ver, aunque me siento así, voy a obedecer. ¿Ok? Entonces, un hombre que ama a Dios tampoco te empujará a pecar, aunque te desee. Es normal que un hombre tenga deseos. Lo que no debería hacer es que ese hombre se deje llevar por sus deseos. Porque entonces salió del chat el temor del Señor. ¿Vale? Entonces, si él teme a Dios, no va a desobedecerlo y no va a hacer que tú desobedezcas a Dios. Por eso es tan importante poder estar con un hombre que tema a Dios, que ame a Dios. Porque teme más desobedecer a Dios que perderte a ti. Esa es la clave. Primero a Dios, aunque eso signifique perderte a ti. Eso, ahí ya tú ves que este hombre de verdad ama a Dios. Característica número 2, tiene dominio propio. Gálatas 5 del 22 al 23. El fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, dominio propio también. El dominio propio es una señal de madurez espiritual. ¿Y cómo se ve el dominio propio en el hombre, por ejemplo? En el manejo de su sexualidad. De nuevo, es normal, natural que ellos tengan deseos. Ahora, ¿qué hace él con ese deseo? ¿Le da rienda suelta o lo somete a Dios? Decide guardarse en pureza. También el dominio propio se ve en el manejo de su temperamento. Es un hombre que le da rienda suelta a sus emociones, a sus opiniones, a su ira, a su rabia cuando está molesto. Es un hombre que sabe dominarse, que sabe pedir perdón cuando sabe que actuó mal. Porque Fernando muchas veces ha actuado mal, ha respondido mal, ha levantado la voz, pero es rápido para pedir perdón. Y eso no es fácil. Y creo que todos lo sabemos aquí, pedir perdón en medio de una discusión, eso no es fácil, pero es muestra de madurez espiritual. Entonces, ¿cómo actúa él? Se deja llevar por, es que yo soy así, es que yo soy colérico, es que yo soy... O lo sabe someter a Cristo. También el dominio propio se ve en el manejo de sus impulsos y en el manejo del dinero. No en todos los casos, pero en la mayoría, el hombre es el que lidera el área financiera. No en todos los casos, en la mayoría. Entonces, si él en la soltería o en el noviazgo es un hombre que no ahorra, que despilfarra el dinero, que se lo gasta en tonterías, que no tiene una visión de futuro, como hay algo aquí que probablemente se vaya a llevar al matrimonio y yo no quiero esta inestabilidad. Entonces, ¿qué lo ideal sería? Hey, vamos a hablar esto, vamos a desarrollar dominio propio en esta área. De nuevo, no tiene que ser como si no lo tienes, no te voy a considerar. Vamos a hablarlo, vamos a buscar acuerdos, vamos a buscar mejorarlo, desarrollarlo, porque al final la disposición de mejorar, de aprender y de crecer es lo que lo hace un hombre de alto valor, que no se queda en este lugar de yo soy así y ya. No, vale, no sé algo, lo estoy haciendo mal, quiero hacerlo bien. Voy a aprender. Esa es la diferencia. Un hombre sin dominio propio
se enoja rápido, toma decisiones impulsivas, vive en desorden, no respeta los límites. El dominio propio protege la relación, te protege a ti. Entonces imagínate entrar en una relación con que ambos puedan dominarse. Lo sano que puede ser, que ambos tengan dominio propio. Que decidan callar rápido antes de hablar, escuchar más rápido que hablar, como dice la Biblia. Eso es tener dominio propio. Característica número 3. Tiene propósito y dirección. Proverbios 29:18 dice, donde no hay visión, el pueblo perece. Y en otras versiones dice, el pueblo se desenfrena, se desvía. Aquí todas sabemos que el hombre es la cabeza y el líder del hogar, el que da dirección. Y si no tiene propósito, ¿a dónde van a caminar como matrimonio o como relación? Un hombre de Dios no vive improvisando. Él sabe a dónde va. Y aunque no la tenga toda clara, él está intencionalmente buscando esa guía de Dios. La cita es Proverbios 29:18. Entonces, puede que no tenga el propósito resuelto, pero tiene como pistas, intención. Señor, háblame, muéstrame a dónde voy. No se queda como estancado. Entonces puede que no lo tenga todo resuelto, pero sí tiene dirección. ¿Y cómo se ve que tiene dirección? Tiene metas, trabaja con diligencia, busca crecer, no vive de excusas. Un hombre sin dirección se vuelve pasivo. Y la mujer termina cargando la relación. Y es donde se intercambian los roles. Característica 4. Asume responsabilidad. Cuando la Biblia habla que el hombre es la cabeza del hogar, no lo habla desde un lugar de superioridad. Lo habla porque el hombre es el que sostiene el peso de la familia. Así que él desde este lugar tiene que asumir la responsabilidad. La 4 es esta, asume responsabilidad. Génesis 3:9, ¿dónde estás tú? Le preguntó Dios a Adán después que pecó. La responsabilidad espiritual del hogar comienza en el hombre. Aunque la mujer sea la que haya fallado, Dios le va a pedir cuentas al hombre, porque él es el responsable espiritual del hogar. Tiene que asumir responsabilidad. Entonces quiero que veas que el hombre no es cabeza de hogar para estar por encima de ti, sino para cubrirte a ti, para sostenerte a ti. Y tú peleando por sostener tú queriendo ser cabeza porque yo tengo que estar arriba, pero realmente estar arriba significa estar abajo sosteniendo y esa es la responsabilidad del hombre. Entonces un hombre de alto valor que asume responsabilidad, reconoce errores, pide perdón, no culpa a otros, no huye del conflicto. Un hombre inmaduro siempre tiene una excusa. Te dice, mira, sí, lo hice mal, lo siento. De nuevo, no significa que no falle, asume su error. Pequé, lo siento, Señor, me arrepiento, vamos de nuevo a hacerlo bien. Ay, hablé mal a esta persona, lo siento. Característica 5. Protege la pureza de la relación. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 4, habla sobre que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Un hombre de Dios y personas así que aman a Dios protegen la santidad. Eso significa que respeta los límites, no presiona sexualmente, honra tu cuerpo y piensa en el futuro. Y aún si pecan, aún si pasan un límite, hablando sexualmente, es rápido para reconocerlo, retroceder, pedir perdón y hacerlo bien.
tiene como esa convicción de pecado en su corazón. Probablemente, o sea, creo que peor sería que lo haga y diga, no, todo bien, Dios me ama. Es como, ok, sí, Dios te ama, pero no sientes como convicción de pecado, remordimiento. Ahora, si siente wow, lo hicimos mal, habla de un temor del Señor, de que, wow, yo quiero realmente honrar a Dios con todo lo que hacemos. Señor, enséñanos a hacerlo bien, ayúdanos. Esa es la diferencia. Piensa en el futuro. Un hombre que constantemente presiona tu pureza está pensando en placer y no en el pacto sagrado del matrimonio. Característica 6. Tiene humildad para recibir corrección. Proverbios 12:1. El que ama la corrección, ama el conocimiento. Y a mí me da risa esto porque Fernando es una de las personas que dice, quiero que me digan qué hacer, quiero que alguien me corrija, que me diga qué hacer, que me guíen. O sea, a los hombres les gusta esto, como dígame qué hacer. Corrígeme si estoy haciendo algo mal. ¿Por qué? Porque un hombre de alto valor no se cree intocable. Sabe que hay cosas que tiene que seguir mejorando, que tiene que seguir trabajando, que no es el que se las sabe todas, más una. Es un hombre humilde para recibir corrección. Y la humildad también es una señal de madurez espiritual. Porque entiende que se tiene que dejar enseñar, que hay áreas donde Dios desea seguirlo fortaleciendo. Y tiene esta humildad para recibir corrección e incluso pedir, hey, ayúdenme, corríjanme. Eso es bueno. Eso no muestra debilidad, al contrario, muestra madurez. Característica 7. Produce paz y no confusión. Primera de Corintios 14:33. Dios no es Dios de confusión. Así que si tú hoy estás confundida con alguien, esta es una respuesta. Dios no añade confusión. Una relación sana, aunque no es perfecta, se siente estable. No es perfecta. Van a haber conflictos, van a haber diferencias, van a tener que poner acuerdos, no van a pensar igual en todo, van a estar de acuerdo en estar en desacuerdo, pero se siente estable. Entonces, un hombre maduro es claro, es coherente, es consciente, no te deja confundida, ni ansiosa, ni insegura. No hay ambigüedad en lo que está diciendo. Él va claro. Quiero contigo, no quiero contigo. Punto. Porque el no querer contigo también es hablar claro y también se respeta. ¿Vale? Hasta luego. Pero no te dejes así como en sí y no, es que sí, pero es que estoy confundido, pero es que siento, pero es que no siento, es que tengo que trabajar. ¿Sí o no? Y ya. Entonces, característica 8. Honra a las mujeres. Primera de Pedro 3:7. Vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer. Un hombre de Dios honra a todas las mujeres, no solo a la que tiene al lado. Obviamente a ti te va a querer tratar bien porque quiere conquistarte. Va a tratarte como la princesa, bajarte el cielo y las estrellas, y obviamente eso está bien. Contigo tiene que haber una gran diferencia en cuanto a cómo trata a las otras, por supuesto. Tiene que haber exclusividad y eso está súper bien. Pero también es importante ver cómo trata a su mamá, a sus hermanas si tiene, a las mujeres que lo rodean, a las mujeres mayores, a mujeres de autoridad, a sus compañeras de trabajo. ¿Cómo las trata? Y no solamente hablo de cómo las trata en el sentido de si pone límites o no, sino las trata con respeto, las trata con honra. Porque al final eso va a hablar mucho de lo que hay en su corazón, de cómo te va a tratar también a ti en la intimidad. Cuando ya pase la emoción, va a quedar lo que él ha cultivado dentro de su corazón. Y eso te va a ayudar a saber, o sea, eso se nota mucho antes de que tú seas esposa, o sea, la forma en la que él trata a otras. Vas a ver cómo te va a tratar a ti.
Entonces, un hombre que honra a las mujeres, habla con respeto, no, mm, no usa humor vulgar, no minimiza la sensibilidad femenina, respeta a la mujer. La forma en la que un hombre habla de una mujer revela la forma en la que eventualmente va a tratar a su esposa. Entonces tengo que estar alerta porque hay muchas mujeres, yo también lo viví, es como, él solo me puede tratar bien a mí. No puede tratar bien a nadie más porque es como es posible. Eso me da celos, es como hay que tener exclusividad y es como, eso no es tan saludable. Él tiene que tratar bien a todas las personas. Contigo tiene que ser exclusivo, por supuesto. Hay otro tipo de trato, otro tipo de cercanía, de conversaciones, por supuesto. Pero al final, la compasión, la bondad, el respeto, la honra, tiene que ser para todos. Y si tú estás pidiendo que solo sea contigo, tú estás diciendo, no quiero que sea sano. Me estoy contradiciendo. Característica 9, ya nos quedan 2. Es diligente y trabajador. Proverbios 3:14, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Un hombre que ama a Dios, un hombre de alto valor, no es perezoso. No significa que tiene que ser rico. No significa que tiene que tenerlo todo resuelto, la casa, el carro, la vida resuelta para que yo no haga nada. No. Significa que es responsable con su vida, que es diligente para hacer, para trabajar, que no se queda esperando a que Dios haga algo, él se mueve por eso también. Y eso se ve en que trabaja con constancia, busca mejorar, no vive de excusas, no esperan que otros resuelvan su vida. Eso va a hablar mucho de cómo tú vas a vivir tu vida también en el matrimonio. Él va a ser capaz de resolver, de liderar, me voy a tener que hacer cargo yo. Entonces, un hombre diligente entiende que Dios le dio la responsabilidad de proveer y de construir. Y si tú eres atraída por un hombre pasivo, porque ya tú tienes como muchas camino recorrido, ya como que tienes bien tus finanzas, tu propósito, y ves esto en un hombre y aún así decides estar con él, luego cuando tengas una relación, no te quejes con Dios de que el hombre es pasivo, porque ya tú lo sabías. O sea, tienes que tener estas cosas claras. ¿Es lo que yo quiero para mi vida? ¿Es lo que quiero negociar? ¿Voy a estar bien con esto o no? Entonces, la pereza espiritual y práctica termina destruyendo matrimonios. Porque al final, un hombre que no es diligente en trabajar, él se va a frustrar. Porque al final ellos vienen codificados así. Entonces, aunque él no sepa identificar qué es eso lo que lo tiene frustrado, va a ser eso. Sabes que no puede resolver o no puede como, sí, hacer lo que como hombre debería hacer. Entonces, lo ideal sería que ellos pudieran tener un camino recorrido en esta área, o al menos la intención, la disposición de quiero trabajar esto y no quedarme en este lugar de, bueno, lo que sea que Dios quiera, que es proactivo, diligente. Y la característica 10 tiene integridad cuando nadie lo ve. Proverbios 10:9, el que camina en integridad anda confiado. La integridad significa ser la misma persona en público y en privado. Entonces, un hombre íntegro cumple su palabra, no manipula, no vive una doble vida, no es diferente cuando nadie lo ve. La integridad es una de las cualidades más importantes en un hombre de Dios, porque va a ser íntegro en cada área de su vida. No va a fingir, va a poder pedir ayuda cuando lo está pasando mal, cuando está en una debilidad. Va a ser íntegro. El matrimonio se sostiene de confianza y la confianza va de la mano con la integridad. Yo confío en que mi esposo es quien es conmigo y sin mí y viceversa. Puedo dormir tranquila si él está fuera de casa y yo estoy en casa, porque sé que es íntegro.
Y no es íntegro porque me ama a mí, sino es íntegro porque ama a Dios. Porque él le teme más a Dios que a mí. Entonces, reitero, el hombre de Dios no tiene que ser perfecto. No significa que tiene que tener estas áreas 100% formadas cuando tú lo conozcas. Nadie es perfecto. Puede estar creciendo y puede estar en proceso en muchas de estas áreas. Lo más importante es la disposición de su corazón. Porque el hombre correcto tendrá la disposición de aprender aquellas áreas en las que sabe que no está del todo bien. Va a tener la humildad para corregirse, deseo de hacerlo bien y temor de Dios en su vida. Entonces, sí, cada una de estas áreas son importantes. Sería como el estándar mínimo, lo que Dios desea para cada relación. Pero puedo entender que no todos me van a venir 100% con esto listo. Entonces, uno, hay gracia en el proceso, así como la hubo para mí. Pero lo que yo tengo que ver es si este hombre está dispuesto a trabajar esas áreas que todavía no están bien. Eso es lo que va a hablar realmente de lo que hay en su corazón. Entonces, la diferencia es que, ¿qué hace cuando se da cuenta que falló, cuando se da cuenta que hay cosas que trabajar? Un hombre de Dios no justifica, no se queda en el mismo lugar, siempre busca crecer. Lo reconoce, se arrepiente y busca avanzar. Y eso es lo que realmente revela su carácter. No perfección, no idealización, un hombre dispuesto. De la misma forma en la que ustedes hoy saben, y yo sé cómo es una mujer que Dios quiere, y no tenemos todas esas áreas resueltas. Ni ustedes, ni yo. Y es como, vale, yo sé que hay muchas cosas que tengo que seguir mejorando en mí. Hay gracia en el proceso, pero yo tengo la disposición de aprender, de mejorar, de que Dios me sane. Entonces, soy un buen partido. De la misma forma ellos. No podemos esperar, ya lo tienes que tener resuelto. Todo. Ojalá sí. Pero si no, pues ya sabemos lo que hay que hacer, cómo orar incluso. Entonces ahora me gustaría escucharlas. ¿Qué verdad se llevan hoy? ¿Habían estado ignorando algunas de estas señales o eligiendo desde qué lugar quiero escucharlas? Jocelyn, cuéntame.